Jenny, no, salte, ¿qué? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Travesía Continental. El día de hoy estamos en Santa Rosa de Cabal, vinimos a conocer las fuentes termales. Ayer nos quedamos en la ciudad de Santa Rosa y hoy madrugamos hacia los termales de San Vicente, aproximadamente a 50 minutos de recorrido en moto. Y por fin estamos aquí, estamos viendo que el agua está bien caliente. Este agua viene del Parque Nacional Natural de los Nevados, viene pues de toda esta confluencia volcánica. El agua se infiltra entre las rocas y sale a una alta temperatura y con bastantes minerales, lo cual se dice que es bueno para la piel y para algunos males que puedan sufrir las personas. Entonces estamos aquí, les vamos a mostrar el lugar y espero que lo vengan a conocer con nosotros. Continúen viendo el video. Bueno, Jenny, ¿qué tal está el agua? Muy caliente. Muy caliente. Bueno, resulta que en el lago que teníamos atrás el agua estaba muy caliente y nos recomendaron irnos un poco más abajo donde también está muy caliente. Eso está hirviendo, la gente no puede no meter los piecitos. No, vea, mire, ya está. Bueno, hay gente guapa, hay gente que le pone el alma que está metida hasta el fondo, pero es porque no tienen alma. No, pero vea, ya tengo metido los Nosotros aquí estamos sufriendo porque Mauricio no ha podido meter los pies, pero yo sí me... ya metí los pies, pero los saqué porque está muy caliente. Voy a ir a la Y- copia otra vez. Bueno, la única es metiéndose al chorro de agua fría que está allá y tirándose de una al agua, como un pato. Jenny, no, salte, ¿qué? Es que no pensé que fuera tan horrible. Acabamos de renunciar al termal porque según las mediciones de las personas del parque estaba como a 41 grados y nos recomiendan esperar alrededor de una hora para que el agua esté un poco más fría. Hay gente muy valiente que logró quedarse en el termal por bastante tiempo, pero cuando salían tenían las piernas rojas. Mauro y yo decidimos cuidarnos un poquito la piel y no aguantar esas temperaturas, así que nos dirigimos hacia las piscinas artificiales donde la temperatura es un poco más controlada y más baja. La entrada al lugar cuesta 65.000 pesos. Les recomendamos que hagan la reservación con unos días de anterioridad, porque nosotros llegamos el día de ayer y no había cupo, porque era una temporada alta. Y tampoco había cupo para el próximo día y así sucesivamente. Entonces afortunadamente encontramos un espacio para venir en la mañana, pero de pronto si llegan aquí directamente al lugar no encuentran cupo, por lo tanto es muy recomendable que hagan la reservación electrónica y paguen de una vez. El recorrido dura 45 minutos y el parqueadero cuesta 3.000 pesos. El servicio de locker es completamente gratis, pero deben de traer candados propios para guardar sus cosas en los lockers. Si no, les alquilan un candado por 3.000 pesos y deben de dejar 2.000 pesos de depósitos. Entonces lo más recomendable es que si tienen muchas cosas o las dejan en sus vehículos o traigan candados para usar el servicio de locker. Termales de San Vicente son
plan de relajación, de esparcimiento, para estar aquí tranquilito, disfrutando de este agua caliente. Esta piscina, a diferencia de la de allá, está a una temperatura óptima, muy rica. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Ese chorro es de agua fría o agua caliente? Ah, es agua fría. Ah, bueno, es agua y clima. Pero hay que tener cuidado porque aquí hay unas burbujitas y de esas burbujitas sale agua caliente. Entonces está horroroso pasar por aquí hasta allá. Hay más burbujitas, vean. Burbujitas, burbujitas. Y así que por ahí sale el chorro de agua caliente. Hay que pasar rápido por acá. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Madre! No, ya fácil, ya me quemé, ya sé. Ah, sí, está rico. ¡Qué delicia! Aquí se aguanta estar. Es que, vean, por allá, eso está hirviendo. Esta agua está deliciosa, es una mezcla entre agua fría y caliente. Parece que es la manera en la cual regulan la temperatura de esta agua termal, de esta piscina. Cuando está muy caliente le combinan más agua fría, pero está delicioso. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la experiencia. Si tienen la oportunidad, vengan a conocer. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.